Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro programa Raíces Campesinas, el mejor lugar para conversar y profundizar sobre los temas del mundo campesino en Chile. Mi nombre es Yanni A. Paulsen y quiero contarte que hoy tuvimos una emotiva conversación con la vicepresidenta de CONAGRO, Beatriz González. Ella es dirigente sindical de la localidad Flor de Llano en la comuna de San Clemente y con ella vimos cómo abordar la situación de la pandemia en la región del Maule. Beatriz nos contó que a ella misma le tocó entregar las ayudas sanitarias y de alimentación a las familias que quedaron en cuarentena. Así se plasmó la entrega solidaria de una dirigente sindical. Raíces Campesinas es posible gracias a la Confederación de Federaciones de Sindicatos de Trabajadores del Agro de Chile, que busca hacer conciencia del rol que juega la agricultura campesina en el país. Los dejo con esta interesante entrevista y comparte y disfruta con tus amigos este programa que estará disponible en conagro.cl. Hola Beatriz, gracias por estar con nosotros en un nuevo capítulo de Raíces Campesinas. Queríamos hablar contigo sobre ¿cómo pudieron enfrentar los pequeños agricultores de tu zona el tema de la pandemia? Con que esa es como nuestra gran inquietud de la conversación de hoy, ¿ya? Cuéntame, ¿en qué estaban ustedes como dirigentes de CONAGRO cuando llegó la pandemia a Chile? ¿En qué estaban? ¿Qué estaban haciendo? Hola Yani, gracias por la invitación a participar en este conversatorio. Bueno, nosotros como dirigente nacional y de base en la comuna también, estábamos recién analizando el tema de la pandemia, lo que se nos venía, cómo lo que podía suceder en el campo sobre todo, y estábamos haciendo un programa para trabajar con dirigentes locales, haciendo una consulta ciudadana, si en el sector podíamos tener una barrera sanitaria. El miedo estaba apoderado de la gente de campo, no sabía si venía, si era efectivo, si era verdad, era susto entre ignorancia de que era mentira lo que iba a suceder y susto también por lo que se venía, cuánto tiempo íbamos a estar. Estábamos haciendo eso. Una preguntita, ¿esa consulta ciudadana que ustedes estaban haciendo era a propósito de la pandemia para saber si podían hacer una barrera sanitaria? Exacto, lo que pasa es que cuando esto se vino, nosotros tenemos mesas locales en el sector Flor del Llano, donde participa el alcalde y los distintos departamentos del municipio. Lidera el sector como junta de vecinos. Entonces, a nosotros se nos hizo también, a todos los sectores, la invitación de poder trabajar con delegados. Uno de los sectores que dijo que sí al llamamiento de la autoridad a trabajar con delegados fuimos nosotros, porque el sector de Flor del Llano es bastante extenso. Y nos juntamos en una reunión para ver los delegados, los que tenían la voluntad de trabajar, y ahí nosotros planteamos los siguientes 3 objetivos, 3 puntos. Uno era efectivamente ver si podíamos realizar una barrera sanitaria en el sector. La otra era recolectar alimentación por si en algún momento teníamos que realizar una olla común o asistir a alguna familia. Y la otra era hacer un catastro de lo que teníamos en el sector: adultos mayores, mamás solteras, niños, temporeros, temporeras. En eso estábamos cuando se nos vino el primer caso en la comuna de COVID, y nos tocó a nosotros como sector. Entonces finalmente tuvimos que hacer lo tercero, pasarlo a lo primero, que fue hacer una colecta y estar preparados en cuanto a dinero y víveres para asistir a las familias que en ese momento nos mandaron 5 familias en cuarentena preventiva. Y nosotros tomamos
los dirigentes tomamos ahí la iniciativa de asistir desde el día 1, cuando mandaron a la familia a la cuarentena, asistirlos con el PAN. Al menos con el PAN los días que fuese necesario. Primero fueron 14 días, después se le prolongaron 14 días más. Y desde ese momento nosotros tomamos el compromiso hasta el día de hoy. A Dios gracias, no nos ha aparecido ningún caso positivo, pero cuando nos mandan a una familia, cuando sale en cuarentena preventiva y más algún contagiado, nosotros, la comunidad, lo asistimos con PAN todos los días. De más está decir que, por ejemplo, a nosotros nadie nos provee de dinero para comprar el PAN, solamente en la comunidad que hacemos algunas actividades como rifas para tener el dinero suficiente y asistir a las familias. Cuéntanos, ustedes estaban en ese momento que se decreta la pandemia en Chile, ya por ahí por el 4 o 5 de marzo, ustedes querían hacer una consulta ciudadana para la posibilidad de levantar una barrera sanitaria. ¿Ustedes esa consulta alcanzaron o lograron hacerla? No alcanzamos a realizar la consulta porque tuvimos el objetivo número 3, que era hacer la recolección de dinero, pasó a ser la primera, y finalmente fue un puro sector que realizó la consulta ciudadana, que de 80 vecinos, 25 dijeron que sí, los otros no quisieron una barrera. Ya. No quisieron, no quisieron, porque, repito, después ya fueron pasando los días y uno conversa, se complicaron porque pensaron que quizás iba a ser muy estricta la barrera, de acá sale mucho furgón con temporero, entonces iba a ser muy engorroso la salida y el retorno al sector, por eso al menos en esa parte no quisieron barrera. Y en tu opinión, Beatriz, el que no hayan tenido una barrera sanitaria, ¿eso incrementó los casos? No, porque igual en el acceso a la entrada de la comuna había una barrera sanitaria, y en los puntos clave donde iban más a los predios, entonces creo que habría sido innecesario haber puesto una barrera sanitaria acá, porque el primer caso que hubo en la comuna, y nosotros tuvimos cercanía con él, fue porque la madre, o sea, la señora de positivo tiene las hijas acá en Flor del Llano, y la señora había andado el día domingo, el fin de semana en el sector, y el día domingo ella se enfermó y salió el examen positivo, entonces ahí nosotros no tuvimos contagiados, y fue solamente la cuarentena preventiva la que nos puso de cabeza, y empezamos a asistir a esas 5 familias. Fue bastante complicado, fue penoso, fue angustiante esa situación que se produjo acá, porque las familias fueron objeto hasta de amenaza. Muy poca la gente de acá que reaccionó mal, pero sí desde la comuna insultando a la señora que cómo se había venido a meter para acá. Lo pasó muy mal esa familia. La verdad es que para un dirigente, en lo personal, yo me quebré en 2 ocasiones durante esos 14 días, porque hay que contener a una familia que tenía una madre grave en el hospital, que no sabían nada de ella, no la podían ir a ver, las llamaban a ellos pidiéndole pañales, pidiéndole otras cosas, entonces además recibiendo insultos a través de las redes, que las redes son buenas, pero también se prestan para el sufrimiento de algunas personas, entonces era yo la que los tenía que contener, porque nosotros quedamos solos, quedamos nosotros enfrentando la situación de esta familia, y a veces, ¿quién la contiene a uno? De repente yo me hacía esa pregunta, ¿quién nos contiene a nosotros como dirigentes, que lo pasamos muy mal en conjunto con ellos en esa ocasión, y después posterior a otros casos que se nos fueron dando positivos como familias completas? Oye, tiene que haber sido realmente una situación muy apremiante para ustedes como dirigentes ver esto, porque, claro, seguramente muchas personas consideraban
que esta familia era la causante de un mal que se empezaba a propagar y la gente no veía, digamos, que el coronavirus era una cosa que podía entrar por distintas partes. Entonces, con poquita información que se tenía, debe haber sido bastante complejo realmente sostener esto. Tú dices que te quebraste 2 veces. ¿Cómo lo hiciste, Betty, en esas ocasiones? Mira, nosotros, la verdad es que yo creo que nadie estaba preparado para enfrentar una situación así. Ni salud, menos nosotros como dirigentes, porque cuando nosotros se nos presentó estos casos, yo llamo al director de salud en esa ocasión comunal y le digo, ¿y qué se hace ahora? ¿Qué tengo que hacer? Nosotros ya tenemos una familia en cuarentena, entonces me dice, pero ¿y en qué le afecta a usted? Y yo le conté todo la cercanía que había a las hijas y le dijo, yo tengo que anunciarlo a la comunidad, le digo, yo tengo que decirle que ya se nos vino una familia en cuarentena y cómo vamos a enfrentar esto. Y él me dice que yo no podía anunciar nada porque no me correspondía a mí, que hay protocolos. Y le digo, ¿y cuál es el protocolo que hay que seguir entonces? Y me dice, primero lo anuncia el ministro de Salud. El ministro de Salud le comunica a la directora regional y ella al comunal, el comunal al alcalde y el alcalde al dirigente. Fue impactante, fue muy fuerte porque acá parecía pueblo fantasma. Cuando se dan los anuncios de que tenemos solamente familia en cuarentena, entonces la gente no entendía que era una familia que estaba en cuarentena porque quizás, probablemente después de los exámenes podía salir algún contagiado, algún positivo. Ellos lo tomaron como contagio, como que eran personas que estaban contagiadas. Entonces esa parte fue la más difícil de hacer entender, que ellos no tenían el virus, que estaban en cuarentena preventiva. Costó mucho. Ellos salieron de su cuarentena, a Dios gracias, ninguno integrante de las 5 familias salió con arrojo positivo, pero en la vecindad de los vecinos quedó eso de que ellos habían tenido el virus, habían sido los primeros que habían tenido el virus. De hecho, los dueños de casa de esa familia tuvieron meses sin subir de nuevo un furgón a trabajar en la temporada. Es triste enfrentar esa realidad y yo no entendía cómo el Departamento de Salud, nosotros tenemos un asistente social que trabaja acá en el sector porque tenemos una posta y nunca vimos a la asistente social, o sea, ella nunca vino. Por ejemplo, nosotros fuimos a entregarle sus primeras mercaderías, porque de la municipalidad, eso sí, no hay nada que decir, hubo un apoyo hasta el día de hoy cuando hay un positivo, con mercadería, con utensilios de aseo, y fuimos con Dideco a dejarle los termómetros. Cuando la familia salió de la cuarentena, me llaman a mí, me dicen, señora Beatriz, vaya usted a retirar los termómetros que se les prestó a esas 5 familias. Nunca hubo una cercanía con el sector para venir, nunca nos entregaron un implemento de seguridad, una mascarilla, un guante, y yo lo requerí muchas veces, bien es cierto, yo no era la que iba a las casas, era el equipo de apoyo, los delegados, mi esposo, que jugó y sigue jugando un rol bastante importante, porque él era el que con su mochila salía todos los días a entregar el pan. Nunca recibimos ese apoyo de un utensilio de prevención para nosotros. Entonces íbamos a la voluntad de Dios. Oye, Beatriz, qué conmovedor tu relato. Realmente no te puedo imaginar que tuvieras tú que llevar los termómetros porque el personal de salud no estaba a la altura de hacer la asistencia que correspondía. Aparte que me imagino que debes haber también sentido un poco de miedo y de angustia por el hecho de tener que tú acercarte a los lugares donde posiblemente podía haber habido un contagio, ¿no? Sabe que no, yo creo que la vocación de servicio, porque nosotros los dirigentes tenemos una vocación de servicio extraordinaria, la vocación de servicio no te da para pensar en el miedo, es que si yo me voy a contagiar, por ejemplo, hubo un temporal, una semana de mucho temporal, y me tocó salir a ver unas casas que estaban a punto de anegarse acá en el sector,
fuimos con otra persona y yo estuve conversando con 3 caballeros del sector más antiguo de Flor del Llano y viendo su casa, que no le fuera a entrar el agua, viendo una solución por donde evacuar el agua. Ya, y terminó la conversa, estuvimos como media hora. Yo andaba con mi mascarilla, obviamente, mojada como pollo, y llego a la casa y a media tarde, como a las 5 de la tarde, recibo un llamado y me dicen que esa familia habían 3 con COVID. Y con 2 estuve conversando yo, a una distancia del metro, tiene que haber sido, si es que fue. Entonces la persona que andaba conmigo cayó en llanto y estaba histérica, sin consuelo, porque habíamos estado allá. Y yo le digo, pero confía en Dios, porque bueno, andábamos viendo una situación de necesidad de ellos, y no nos va a pasar nada. Le dije yo, mire, no estoy ni asustada yo, que yo efectivamente estuve cerca de ellos. A Dios gracias no pasó nada y asistimos también 14 días. Incluso una de la dueña de casa estuvo en una residencia sanitaria. O sea, ellos lo pasaron muy mal, esa familia, tuvo la familia completa. Pero también pasa por la irresponsabilidad de los mismos vecinos, que no lo tomaron con la altura del riesgo que corrían, porque ahí celebraron un cumpleaños. Entonces son sentimientos encontrados que uno tiene, porque dice, pucha, uno se arriesga, uno los ampara, uno los visita, uno les lleva. Aquí ninguna persona que entró en cuarentena o que estuvo con COVID puede decir que ellos no tuvieron seguro todos los días a las puertas de su casa su ración de pan. ¿Y cómo lo hacíamos nosotros? Yo era la encargada y sigo siendo la encargada, los llamaba y le decía ya, Juanita Pérez, ¿usted cuánto el pan que compra a diario? 1.500, 1.000, 2.000, y esa cantidad nosotros le llevábamos todos los días. También nos preocupábamos de, no todos los días, pero día por medio, cada 2 días, de llevarle algo para el pan. Y lo otro, entre amistades, consiguiendo paracetamol, me llegó una donación de 12 cajas de paracetamol, entonces, porque había familias que sufrían mucho de dolor de cabeza. Lo asistíamos con un paracetamol, fue bonito, pero muy cansado y emotivo. Yo la verdad es que me fatigué quizá, la cabeza pensante cumple doble o triple acción en estos casos. Entonces tuve 2 o 3 crisis. De hecho, un día le dije en una mesa con la autoridad, reclamé por el tema de salud, porque yo esperaba más de salud, de un equipo de salud constante. Entonces le digo, yo contengo, ¿y quién me contiene a mí? Era tanto la carga que llevaba, que me cayeron mis lágrimas ese día, y más, la convocatoria fue un poco para pedir disculpas también, porque el director comunal lo había pasado re mal tras mis alegatos, y todavía, la verdad es que todavía no me... Yo le decía, llevamos 3 meses, 4 meses y no logramos trabajar en conjunto, nunca hubo una coordinación. Nosotros nunca sabíamos por un familiar, porque ese fue el llamado de atención a la comunidad. Cuando un familiar, un integrante de su familia esté en cuarentena preventiva, esté diagnosticado como positivo, por favor avisarle a los dirigentes. Y eran las familias que nosotros de primera fuente que sabíamos. A los 2 o 3 días después sabíamos por la autoridad de salud que tenía un caso positivo. Oye, Betty, realmente eres una héroe anónima, como dice Baradit, ¿no? Son estas personas naturales, comunes y corrientes que de pronto son llamadas a cumplir un cierto rol en la comunidad, y esa manera como tú ejerces este rol de dirigente de Conagro es enaltecedor, porque estas son verdaderas historias desconocidas, la verdad, frente a las ineficiencias de un sistema de salud que no estuvo a la altura de responder, o que improvisó muchas decisiones, o que llegaron tarde con las decisiones. Me imagino que en tu zona sí pasó, ¿no? Con esas decisiones de salud. Sí, sin duda, acá, bueno, como dices tú, nos levantamos varios héroes anónimos. Por ejemplo, uno no puede decir yo voy a asistir a esta persona porque es del rubro que represento, el rubro del agro. Nosotros, gracias a Dios, existe la Conagro, y hemos tenido una preparación como dirigente en altísima, donde uno
puede tomar decisiones y a veces, bueno, no a veces, siempre son las más efectivas. Cómo pararse de igual a igual ante una autoridad y tener la capacidad de decir cómo que las cosas no están funcionando o qué son las cosas que tenemos que mejorar. Yo eso tengo que agradecerlo a la CONAGRO porque yo, la verdad es que siempre le digo al resto de los dirigentes, yo participo en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos en San Clemente, y me da pena a veces cómo se enfrentan las situaciones. Ellos también tuvieran la oportunidad de pertenecer a una organización de carácter nacional, y cómo uno toma con la altura de mira que toma estas situaciones. Y no me voy a cansar de representar o de sacar en bien a mi comunidad, porque los intereses de las autoridades son otros. Y yo siempre digo, uno lamentablemente en la salud no es un ser humano, es una ficha clínica, ¿ya? Y cuando uno pasa a ser un número, yo creo que se pierden muchos valores, como el sentimiento, la pena, la humanidad. Esos sentimientos cuando uno es una ficha clínica no son considerados. Si yo me hubiese puesto a pensar quizás con otro criterio de haber asistido solamente a la gente de mi sindicato, por ejemplo, tuvimos la persona más adulta que pertenece al sindicato, fundadora del sindicato Flor del Llano, ella y toda su familia estuvo con COVID. Habría sido egoísta, ¿entiendes? Claro, ella tuvo quizás el trato más directo porque a ella la llamábamos no solamente una vez al día, ella la llamábamos 2, 3 veces en el día, cómo estaba, cómo iba su recuperación, y como es una persona ya adulta, bastante adulta, mayor, ella costó mucho para el proceso de COVID, que creo que fue más traumante para ella que el mismo proceso que ella vivió. Ella le costó mucho aceptarlo porque se cuidó mucho, ella tomaba hierba y ahí se hacía montones de cosas de campo porque no quería contagiarse, ella tenía miedo. Ya nos vamos acercando, Betty, hacia el final del programa. Y yo te quería preguntar, porque todo esto significó para ustedes un proceso personal de reinventarse. Las temáticas de ustedes son la sindicalización, etcétera, pero aquí realmente se encontraron con una función específica, tal vez que no es la habitual de un dirigente sindical o de una confederación. Entonces este fue un proceso nuevo, ¿no?, de reinvención. No es a lo que uno está acostumbrado habitualmente a tener conversaciones con una posible organización, convencer, contarle lo que uno está. Esto fue totalmente diferente, esto fue un reinventarse, como dices tú, o sea, enfrentar una situación de salud compleja, de enfrentarlo a nivel comunal, no como organización, porque podríamos quizás habernos encargado solamente de los que eran socios de nuestro sindicato, o de algún familiar, de algún socio del sindicato, pero no, nosotros lo tomamos en global, por todo el sector de Flor del Llano hasta el día de hoy. Si no, de repente nos puede llegar algún rebote y hay que retomar. Habríamos sido egoístas si no hubiésemos dedicado solamente a quienes están dentro de la organización. Esto fue más allá, fue más invasivo. Y estamos preparados quizás más cansados, sí. Siempre salen fuerzas de donde no las hay para asistir a la comunidad. Además, se venía toda la incertidumbre de cesantía, de necesidades, que hay familias que están solos, adultos mayores, enfermedades, y ahí hubo toda una gestión a través de la municipalidad para entregar ayuda de alimentación, ayudas de emergencia. Fue bastante complejo también porque nosotros dábamos prioridad. Primero partíamos con los adultos mayores, con las madres solteras, con las temporeras que tienen, hay mucha temporera que está criando a sus niños solos, sus hijos solos. Esas fueron la prioridad el primer mes, que esto fue en junio. Asistimos más de 60 familias con ayuda solidaria otorgada por la municipalidad. Y ahí se viene toda una incertidumbre de los que no tocaron.
¿entiendes? Porque se apoderó el miedo de la gente, no ve el mañana incierto, si iban a tener para alimentarse o no. Entonces, eso también fue una sobrecarga física y emocional de no querer dejar a nadie afuera, de que el primer grupo no entendía que se venía una segunda ayuda y que ellos ahí sí iban a tocar, entonces tú pierdes toda tu privacidad, con pandemia incluida. O sea, yo no podía decir ya, yo me encierro en mi casa y voy a atender lo justo y necesario, no, uno tenía que estar de domingo a domingo dispuesta a anotar, a tomar los datos, a hacer el listadito y coordinar esta entrega. Después se nos vinieron las famosas cajas de gobierno, que ahí tampoco nos queríamos meter. Yo siempre le saqué el quite de no andar en ese tema, pero igual es imposible, porque uno es el dirigente que tiene toda la información, es el dirigente donde tiene las direcciones, los casos extremos, es uno, entonces bien ingrato el ser dirigente, y tiene momentos bastante agrios, por decirlo menos, cuando se enfrentan este tipo de situaciones, porque yo llevo años en el sector y jamás había tenido que solicitar, por ejemplo, una ayuda de emergencia, una caja de alimentación. Beatriz, cuéntanos un poquito para entender, Flor del Llano, si tuviese que salir alguien a una urgencia, ¿qué es lo que tienen allí? ¿Tienen un CEFAN, una posta rural? ¿Tienen cuál es la infraestructura de salud que tienen ahí? En la comuna de San Clemente existe un CEFAN y un SAR. Nosotros aquí en la localidad tenemos una posta que funciona hasta las 5 de la tarde, pero con el tema de la pandemia no funcionó, solamente entregaban medicamentos, ¿ya? Solamente se hacía entrega de medicamentos. Pero la urgencia había que, siempre, hasta el día de hoy, hay que ir a la comuna, a San Clemente. Esos son nosotros tenemos posta acá, pero no estamos todavía autorizados, no tenemos la resolución sanitaria, por lo tanto acá no se hace un procedimiento invasivo. ¿Y a qué distancia la que tenían que recorrer si tenían que salir corriendo para San Clemente? ¿A cuántos kilómetros estamos? A 8 o 10 kilómetros. Ya, y ahí podían contar con la ayuda de vecinos, de taxis, de camiones o de algo. ¿Había transporte público? Sí, el transporte público estuvo funcionando a mediana escala, porque nosotros tenemos, es muy frecuente el traslado o sea, tenemos 2 locomociones, entonces es súper frecuente, cada 5 minutos. Pero cuando partió esto de la pandemia, después era cada 1 hora. De hecho, ya cuando en la comuna entró en cuarentena, en los días previos al 18 de septiembre, ahí era contar la locomoción que pasaba. Pero acá existe todavía mucho a la hora que sea, dígame, y yo la traslado. Entiéndose, siempre hay un vecino que está disponible, siempre, o un familiar, pero siempre está se conserva la solidaridad en ese sentido. Acá somos muy solidarios, bueno, somos reconocidos, uno de los sectores en la comuna de San Clemente reconocido por su solidaridad es Flor del Llano, porque no hay cansancio cuando tenemos que acudir o asistir a algún vecino. Bueno, Betty, ha sido una conversación tan emocionante, la verdad, es distinto cuando uno empieza a conocer a esas personas que hemos llamado héroes anónimos, que han cumplido un rol tan fundamental en este proceso de emergencia, ¿no es cierto?, de la pandemia, y cómo es que se ha visto la solidaridad entre vecinos, entre personas que a lo mejor nunca antes se habían visto o les había tocado ayudar, ¿no es cierto? Entonces ha sido muy lindo, ya tenemos que ir despidiendo el programa y te quería pedir si tienes alguna cosa que quieras agregar o que nos quieras contar adicionalmente para despedirnos. Bueno, la verdad es que espero que esta solidaridad sea transmitida como dirigente. Hay mucha gente que espera de nosotros que estemos ahí. La gente la gente de campo, nosotros estamos más cercanos al radio urbano,
pero en las conversaciones con otros dirigentes, ellos lo pasaron muy mal porque ellos sí estuvieron solos. No hubo un líder que tomara estos momentos, la gente andaba desorientada y esperando que llegara alguien y lo abasteciera o le llevara el pan o le llevara sus necesidades. No hubo esa voluntad. Y la verdad es que nosotros que así tuvimos la voluntad y la gente igual lo pasó mal, yo me imagino cómo lo pasó esa gente donde no hubo voluntad de un vecino. Creo que nosotros no estamos preparados para enfrentar situaciones así. Nos falta mucho conocimiento, quizás alguna preparación, las cosas se dan nomás, estas circunstancias se dan, y hay que tener la capacidad de enfrentarla a la altura. Yo digo, siempre me hago esa pregunta y podría haber hecho más. Yo creo que ahí está la clave de estas cosas, porque si yo me quedo con que lo que hice está bien y me tiro flores, no, yo creo que uno siempre tiene que ir mejorando, podría ser mejor, porque todavía estamos expuestos a tener otros casos más, entonces ya con la experiencia de los primeros que lo pasó más la familia y lo pasamos más nosotros, de ir superando y quizás más dialogando y contando. Yo le digo, a mí no me gusta que me pongan de ejemplo, en las mesas por ejemplo, ya hay como usted podría no hacerlo así, porque Flor de ya no lo hace así. Yo creo que no es, a uno nunca le van a mirar como para sacar ejemplos de uno, pero sí a lo mejor escuchan más a la autoridad que diga, mira, hagamos esto porque esto se hizo y dio buenos resultados. Y eso es lo que necesitamos, ir armando equipos, ir armando alianzas, donde no existía nada, donde lo único que existía era temor, incluso por los mismos funcionarios de salud. ¿Qué más queda para uno? Uno se tira nada más, como dicen en el campo, uno agacha la cabeza y parte, pero porque tiene que sacar un bien común que ni siquiera es para uno, un bien para tu comunidad, para tu gente, para tu sector. Muy bien, Betty, ha sido una conversación muy cálida, muy cercana, realmente muy emotiva, y nos has demostrado con un ejemplo muy concreto de lo que se ha vivido en la pandemia, de cómo un dirigente sindical puede ser perfectamente un líder social en su comunidad. Y eso es algo extraordinario. Como se dice, las imágenes hablan por sí mismos, en este caso, los hechos y las acciones solidarias han demostrado qué significa ser un líder sindical. Así que te agradecemos mucho que hayas estado en nuestro programa, y a todos nuestros auditores y seguidores les recordamos que Raíces Campesinas, realizado por CONAGRO, la Confederación de Federaciones de Sindicatos de Campesinos y Trabajadores del Agro, y que este programa va a estar en la página de conagro.cl.